Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, divina fuente de amor, te pedimos en este día que abras nuestro corazón a la presencia de Cristo resucitado, que a la luz de la palabra podamos renovar en este día nuestra fe como Tomás y recibir de Jesús su paz, su ternura y su infinita misericordia. Amén. Queridos hermanos, estamos a 8 días de haber celebrado la gloriosa resurrección del Señor. Como los discípulos, dice el Evangelio, que estaban en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Entonces fíjese, en primer lugar, aunque hay miedo, hay temor, veamos lo que Jesús ha sembrado en los discípulos. Ha sembrado comunidad. Se están reuniendo con miedo, pero lo están haciendo. Y esa reunión, porque quizás el motivo de reunirse, a pesar de que Cristo había muerto, pero ya lo habían visto vivo, resucitado, pues comienzan nuevamente, digamos, algunas emociones a florecer en su vida que hace que se reúnan para hablar quizás de las Escrituras, para la fracción del pan. Y ahí, en esos momentos, es donde llega Jesús. Pero resalto en primer lugar lo que el Señor ha creado en ellos. Miren ustedes, nosotros cuando venimos haciendo comunidad, cuando venimos haciendo iglesia, incluso en los momentos de miedo, de tristeza, los apóstoles se reúnen. Nosotros nos reunimos cuando hay temores, cuando hay conflictos,
nos reunimos para orar, para ayudarnos y para no vivir en división, sino para ser tolerantes, para ser comprensivos, para escucharse el uno al otro. Eso lo hacen los discípulos. La comunidad cristiana que está comenzando a nacer, a crecer en la fe. Y Jesús, cuando ve esos momentos de reunión, a pesar de que hay miedo, allí se hace presente Jesús. Allí está Jesús con ellos. Entonces, fíjense, hermanos y hermanas, que nosotros que vivimos muchas veces en tristeza, en soledad, en miedos, cuando nos reunimos, a pesar de esos conflictos, de esas dificultades, cuando nos reunimos en nombre del Señor, Jesús se hace presente. Y dice entonces en el Evangelio que cuando Jesús se le apareció, lo primero que les dijo Jesús a sus discípulos fue: paz a ustedes. Es que no tienen paz en su corazón. Se están reuniendo, algo que inculcó, que sembró Jesús en ellos, pero están con miedo, por miedo a los judíos, porque ya los judíos quizás los están persiguiendo, están hablando de ellos, seguramente estarían haciendo planes para hacerle algo semejante o peor a lo que vivió el Señor. Y los discípulos están reunidos, escondidos, por miedo a los judíos. Y Jesús se les aparece con esas palabras: paz a ustedes. Y dice el Evangelio que los discípulos se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría. La alegría es el alivio al miedo, el alivio a la circunstancia que puede estar pasando que hace que se escondan. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, veamos la misericordia de Dios. Jesús se ha olvidado de que Pedro lo negó, de que los demás se escondieron, de que tienen miedo, de que están escondidos. Jesús se olvida de eso. Ellos necesitan una fuerza, necesitan una ayuda, necesitan mi presencia. Hermanos, pues eso es lo que nosotros necesitamos, la presencia de Jesús. Por eso tenemos que abrirle la puerta, aunque tengamos miedo. Mire lo que hace el Señor en quienes tienen miedo, por lo que pueda pasar en la vida, por una enfermedad, por cualquier circunstancia. Dice el Evangelio, diciendo esto, paz a ustedes, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Hermanos, en medio de tristezas, de miedos, no necesitamos ver al Señor. Pero ¿cómo estamos creyendo ver al Señor? Creamos ver al Señor en la fracción del pan, en la palabra de Dios. Creamos en ver al Señor cuando hablamos con un hermano que me ayuda, que me consuela, que me anima. Dice el Evangelio. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y veamos a qué envió el Padre a Jesús. A hablar de misericordia, a hablar de perdón, a traer la paz, a hacer justicia. Y dice el Evangelio, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él quiso que Jesús hiciera grandes cosas. El Espíritu Santo es la gracia divina, la gracia, la fuerza de Dios para dejar de esconderse, para dejar de tener miedo, para confiar plenamente en Dios.
Para eso es el Espíritu Santo. Y entonces por eso el Evangelio dice más adelante, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Miren ustedes que la misericordia de Dios no llegó hasta los últimos días de la Cuaresma, hasta el Viernes Santo en la Semana Santa. La Cuaresma ha llegado para que nos preparemos a la Pascua y para que en la Pascua siga presente Cristo resucitado, Cristo vivo, y con Él puedan muchos convertirse, acercarse al Señor. Puedan muchos ver el costado abierto de Jesús, que ha brotado de Él sangre y agua. ¿Y qué significa la sangre y el agua? La sangre y el agua son los sacramentos. La sangre que es derramada por Jesús. Por ustedes he derramado mi sangre. ¿Y por qué brota agua también de su costado? Porque el agua es lo que ha venido purificando la vida. Con el agua bautizó Juan el Bautista a muchos. Con el agua se bautizó Jesús para mostrar la importancia del bautismo para el perdón de los pecados, para purificar el alma. El agua que brota del costado de Jesús significa los sacramentos, porque con ellos tendremos vida. Y se los ha confiado a los apóstoles. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Y en ese sentido, queridos hermanos, nos muestra Jesús la misión del discípulo, de ir, de salir, de predicar la misericordia de Dios. Por eso el Señor, pues luego, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. No dejemos que nadie retenga sus pecados. Hablemos de la misericordia de Dios. Hace unos días visitaba a los enfermos en la Semana Santa, y una señora que se sentía culpable, se sentía pecadora, se sentía indigna y sentía que no merecía el perdón, la misericordia de Dios. Y al hablarle del amor, de la misericordia de Dios, de que Jesús murió por nosotros en la cruz y que de su costado brotó sangre y agua para el perdón, para que muchas almas vean que del costado de Jesús sigue brotando misericordia. La señora se sintió amada y se confesó y comulgó y se sintió redimida, porque hasta nuestros tiempos, hoy en día todavía, vuelvo y repito, surge la misericordia de Dios sobre cualquier pecado que pueda cometer el ser humano, que pueda cometer un hijo de Dios. Encontraremos, queridos hermanos, hombres y mujeres incrédulos, resignados, poco creyentes, como pasó en el Evangelio. Tomás no estaba con los discípulos cuando Jesús se apareció, y a Tomás le contaron esa noticia: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. En la vida nos vamos a encontrar muchos hermanos que no creen en la resurrección. Y nuestra misión es hacer creer, es hacer que Jesús se aparezca, que Jesús se muestre misericordioso en ese hermano. Por eso Jesús se aparece a él. Y Jesús dice que a los 8 días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Y nuevamente llegó Jesús y, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Y luego le dice a Tomás: miren ustedes, ¿por quién se apareció nuevamente Jesús a los discípulos? Por un incrédulo, por un hombre que no estaba creyendo en el Señor. Y mira hasta dónde es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es sobre aquel que no quiere creer.
sobre aquel que está en contra de la voluntad de Dios, aquel que no quiere aceptar a Cristo resucitado. Y sobre ese, el Señor quiere también aparecerse, quiere hacérsele presente para mostrarle sus manos, su costado, que es la muestra de las manos y el costado, es la muestra de un creyente que ama a Dios, que vive la fe, que vive de la misericordia de Dios. Esa es la forma como Jesús se le aparece a los incrédulos, como se le aparece a aquellos que están apartados de Él. Quiero decir que Jesús hoy en día se le aparece a los demás con su testimonio, con que usted y yo mostremos la misericordia que ha tenido el Señor conmigo, con cada uno de nosotros, y que la puede tener con otros hermanos. Tomás, los discípulos no pudieron hablarle más a Tomás, sino porque apareció Jesús. Y Jesús les mostró sus manos, le mostró el costado. Y dice el Evangelio que Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. En los Hechos de los Apóstoles hemos escuchado estos días cómo el número de los cristianos crece, aumenta, porque han visto al Señor, pero no como los discípulos. Lo han visto en la predicación de Pedro, lo han visto sí en un milagro, lo han visto en el testimonio de los discípulos. Y por eso el Evangelio, la palabra dice, unos 3,000, unos 5,000 se fueron sumando a la iglesia, porque vieron al resucitado en las palabras de los apóstoles. Hermanos y hermanas, dejemos que los demás, hagamos que los demás vean en nosotros, en nuestras palabras, en nuestro testimonio, a un Cristo vivo, para que el mundo crea, para que la sociedad crea, para que los incrédulos vuelvan a Dios y vivan de la misericordia como la vivimos nosotros. Jesús le ha dicho a Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto, y muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de sus discípulos, para que arraiguen en su corazón a Jesucristo. Pidámosle hoy al Señor, queridos hermanos, que nos convenza de la misericordia de Dios, que hablemos con nuestra vida la misericordia de Dios. Podemos hablar de la misericordia de Dios cuando experimentamos en nuestro corazón su infinita misericordia, cuando nos alimentamos del agua viva de los sacramentos que han brotado del costado de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.